Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Jesús a un cobrador de impuestos, un publicano, llamado Leví. Estaba sentado en su despacho de recaudador de impuestos. Jesús le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Amados hermanos, este es un día de alegría para nuestra familia. El día en que las puertas de la iglesia se abren amplias y luminosas para recibir a Gabriela. El bautismo es la participación en el amor redentor de Cristo y en la eficacia de su sacrificio, por el cual no solamente son borrados nuestros pecados, sino que somos fortalecidos con la gracia del Espíritu y sobre todo somos convertidos en hijos adoptivos de Dios. Es un día de gozo, un día en el que tenemos que decir lo que ya repetíamos en el Salmo: Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Esta vida, mis hermanos, tiene muchos caminos, pero no todos conducen a buen término. Hay caminos que llevan al desastre, a la trampa, al engaño, a la muerte. Y por eso, en medio de tantos caminos, nosotros nos preguntamos cuáles son los caminos del Señor. A medida que se multiplican las oportunidades, las propuestas y las opciones, mayor discernimiento necesitamos. En un país como este, en donde cada vez hay más posibilidades para el bien, pero también para el mal, se necesita una particular sabiduría. Todos, pero muy singularmente los niños y los jóvenes, requieren de esa luz, porque todas las propuestas, todos los caminos parecen abiertos. Gracias a Dios, gracias a su misericordia, nosotros tenemos una señal muy clara. Hemos visto la luz en aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Y hemos encontrado el camino en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En medio de tantas opciones donde es fácil perderse, porque a veces uno confunde el deleite con la felicidad y a veces uno confunde la ganancia con el éxito. En medio de tantas posibilidades, esa luz robusta de Cristo nos está mostrando la verdadera ruta. Y por eso hay que acercarse al Señor. Y por eso hoy venimos a su altar para decirle: muéstrame el camino. Él mismo
nos lo propone, porque también a nosotros nos dice la palabra que le dijo a Leví, también conocido como Mateo. Ese es el mismo Mateo, el del Evangelio. Hoy mismo nos está diciendo Cristo, sígueme. De modo que si es verdad que hay tantos caminos, Cristo nos está diciendo, no te pierdas, sígueme, sígueme. Y el camino de Cristo está marcado sobre todo por 3 palabras que están muy claras en el Evangelio de hoy. La primera palabra es el reconocimiento de nuestra necesidad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Jesús dice, no he venido a llamar justos sino pecadores. Entonces, si uno no reconoce su condición de pecador, no encuentra a Cristo, no siente la voz de Cristo, no halla el camino de Cristo. Así que lo primero es el reconocimiento de nuestra verdad. Todos los que estamos aquí, yo el primero, tenemos que reconocer la condición de pecadores y de necesitados. La presunción, la arrogancia, el creer que yo me lo sé todo, que yo lo puedo todo, es la receta perfecta para el desastre. Entonces, lo primero para apegarnos a Jesús es reconocer nuestra necesidad. Ahí empezamos. Segundo, es necesario oír la voz del Señor. ¿De qué sirve que Él me diga, sígueme, si yo estoy lejos y no escucho su voz? Bueno, ¿y dónde oye uno la voz de Cristo? Pues en la conciencia, en la predicación, en las misiones. Pero por decir algo concreto, ¿sabes dónde se oye? Aquí donde estamos, en la casa de Dios. Aquí se oye la voz de Cristo. Entonces, es importante que todos, pero muy especialmente esta familia que hoy es tan bendecida, tengan claro ese propósito. Tenemos que estar cerca de la casa de Dios para oír la voz de Dios. Claro, la voz de Dios no se limita a estos muros, y Dios siempre es más grande que todo lo que podemos pensar. Pero en lo que tiene que ver con nuestros propósitos, tenemos que saber que es ahí, sobre todo ahí en la casa de Dios, donde se oye la voz de Jesús. Recordemos lo que nos dice el mismo Cristo en el capítulo 10 de San Juan. Dice, mis ovejas reconocen mi voz. ¿Cómo aprende una niña preciosa como esta que tengo aquí? ¿Cómo aprende a reconocer la voz del papito, de la mamita? Porque la oye muchas veces. Bueno, como esa niña hermosísima, cada uno de nosotros tiene que oír muchas veces la voz del Señor para que no me confundan otras voces. Entonces, fíjate, lo primero es reconocernos todos necesitados. Lo segundo, ponernos al alcance de la voz de Dios. Y lo tercero, dejarnos bañar por su misericordia. Cristo Jesús nos ofrece esa bondad, nos ofrece ese amor. Y si uno se deja realmente invadir por ese amor, si uno se llena de ese amor, uno entiende, este es mi camino y nadie me va a quitar la alegría verdadera de una vida cristiana por una alegría falsa y pasajera. Así que demos gracias a Dios por este día, por esta palabra, por esta misericordia, y recordemos los 3 pasos. Primero, reconocerse uno siempre pecadores, todos. Segundo, necesitamos ponernos al alcance de la voz de Dios. Sobre todo, eso se realiza cuando frecuentamos la iglesia. Y tercero, nos dejamos bañar por su misericordia, especialmente en los sacramentos. Con esos propósitos, sigamos esta celebración.